Hola, en este vídeo os vamos a enseñar algunas diferencias entre la madera de contrachapado crudo, contrachapado con lámina HPL y la madera MDF o DM. Nos están preguntando muchas veces por qué razón hay tantas diferencias entre los precios de los kit camper, tanto para furgonetas grandes como para las de tamaño reducido. Aquí tenemos dos muestras de madera con las que se suelen hacer estos tipos de camperizaciones para las furgonetas tipo Citroën Berlingo, Peugeot Richter, Opel Combo, etc. La primera es la madera MDF, que consiste en fibras de madera prensadas. Hay varios fabricantes de kit camper que las utilizan para la fabricación de piezas y los módulos. Esta muestra es una madera MDF de 16 milímetros lacada en cabina. Es decir, aplicándole una capa de pintura blanca de manera profesional, no al rodillo, spray o brocha. Tiene un acabado excelente como se puede ver, pero presenta varias desventajas. La primera es el peso. Un tablero de DM de 16 milímetros pesa unos 35 kilos, por lo que nuestro kit fabricado en ese material pesaría unos 170 kilos, descontando los retales del material y añadiendo los accesorios de montaje. Otra de las desventajas que tiene este material es la poca resistencia a arañazos, golpes en su uso ocasional o intensivo. Tanto en su estado inicial del tablero como en el caso de la aplicación de la pintura, a la larga las piezas se van a desgastar, siendo necesario mucho trabajo de reparación del kit. El otro tipo de madera del que os voy a hablar es el del material que utilizamos exclusivamente. Es el contrachapado de chopo lacado con HPL. Consiste en un tablero de contrachapado de 9 capas, de 15 milímetros, cubierto por una lámina de alta presión a ambas caras mediante el proceso de prensar en frío. La principal característica que tiene el tablero de contrachapado de chopo es que pesa muy poco, pues un tablero de 120 por 250 centímetros tiene un peso de unos 19 kilos, casi la mitad que el tablero de DM. Muchos clientes nos piden presupuesto para fabricar los kits en tablero de contrachapado crudo, es decir, sin láminas HPL. Y por eso os vamos a enseñar qué ocurre con su poca resistencia mecánica que tiene, tanto si va en crudo como en pintado. Ponemos un ejemplo muy extremo, pasando la punta de un cúter sin la hoja de corte por el material. Podemos observar las marcas profundas que deja en las dos muestras. Aun teniendo una capa de barniz, como nos sugiere algún cliente, la poca resistencia a rayaduras de este material es evidente. Os aconsejamos que tengáis en cuenta este aspecto a la hora de elegir hacerlo o que os lo hagan. Tiene mucha menos resistencia a arañazos que el tablero de M. Aconsejamos utilizar el tablero en crudo en sitios de la furgo donde no se va a ver o donde no tiene uso cotidiano. Ahora vemos qué pasa si repetimos el proceso en un contrachapado de chopo con láminas HPL y en la muestra de DM lacado. Vemos la increíble resistencia mecánica que tiene el material laminado en comparación con el DM pintado. También cabe destacar que la diferencia de resistencia, dureza y peso entre los dos materiales se traduce en el elevado coste. Pues un tablero de contrachapado laminado vale hasta 5 veces más que un tablero de DM del mismo tamaño y grosor. Solo queremos que valoréis la diferencia de calidad entre los tipos de madera según la durabilidad que necesitéis para vuestro kit en cuanto a cantidad de uso que le vais a dar. Si tienes pensado usarlo con frecuencia, igual te interesa hacer una mayor inversión para garantizar la durabilidad y el no deterioro de las piezas. Tened en cuenta las veces que se desmonta, que se vuelve a montar, el uso con los niños o mascotas, accesorios que vais a meterle, bicis, equipos de escalada, piragüismo, etc. En nuestro caso, elegimos el material con más calidad para ofrecer una garantía de los deterioros posteriores y conseguir la satisfacción de nuestros clientes. Dejamos a cada uno de vosotros que hagáis vuestra valoración sobre los pros y contras de cada uno de los materiales. Respetamos a todos los fabricantes de módulos para camper y seguramente cada uno de ellos elegirá el material según sus objetivos de negocio. Recordaros que podéis contactar con nosotros por WhatsApp o por correo para cualquier consulta. ¡Hasta luego!